El Ministerio de Ambiente cuenta con expertos sectoriales en algunos ministerios y quienes han contribuido a facilitar el enlace y apoyo técnico para el diseño de las estrategias sectoriales de mitigación dentro del marco general de la SDBC. El conocimiento en los sectores de intervención sobre cambio climático, esto es algo muy nuevo para el país, no es muy alto. Si uno busca y si uno va a los ministerios, la gente no domina esta temática. Hay un área ambiental, pero este tema nunca tomó real importancia. Una de las cosas que hicimos fue, a través de una de las operaciones, colocar expertos en 5 ministerios de intervención que empezaran a manejar toda la temática de cambio climático, especialmente en mitigación y especialmente toda la temática que tiene que ver con estrategia. Esto es seguir generando intereses y seguir encontrando actores que quieran participar realmente en este tipo de iniciativas. Se ha recibido apoyo técnico y financiero de 12 fuentes: Gobierno Nacional, Estados Unidos a través de USAID, Alemania a través de la GIZ, del World Resources Institute, del BMU, que es el Ministerio de Ambiente, la Unión Europea a través del PNUD, MAPS, que es la iniciativa surafricana que utiliza recursos del Children Investment Fund Foundation, el Center for Cleaner Policy, el Partnership for Market Readiness, que es una iniciativa del Banco Mundial. No es BIP sino BID, es el Banco Interamericano de Desarrollo, y bueno, y el Banco Mundial, como ya se mencionaba. Ya se construyeron los escenarios futuros de emisiones y curvas de costos de abatimiento para los sectores transporte, residuos minero, energético y agricultura. Y aquí no está todavía la parte de vivienda, construcción, porque son los estudios que están saliendo. Hoy hablaba con Pilar, me dice que para este mes deben estar ya los estudios finales, que pues les interesarán mucho de pronto a ustedes, porque tienen una de las ciudades del estudio fue Barranquilla. Esto es un poco más o menos pues para que entiendan pues las gráficas que se manejan dentro de este proyecto, comparación de proyecciones de población para Colombia. Esta temática es muy delicada con las proyecciones, porque en muchos casos las proyecciones a más de 10 o 15 años por lo general tienden a tener un margen de error bastante alto, porque hay muchas variables siempre implicadas al cambio. Lo que mencionaba, por ejemplo, de la agrupación de la gente en las ciudades por primera vez por encima que en las zonas rurales, Pilar temprano en su exposición, es muy cierto. Hay cosas que no sabemos que pueden pasar en 5 años que puedan influir para que, no sé, por ejemplo en Colombia haya un éxodo masivo de personas otra vez de las áreas de ciudad a las áreas rurales. Son cosas que no están definidas, y por eso a veces es un poco temerario hacer proyecciones tan largas de tiempo. Y eso se puede ver precisamente con si ven en la gráfica de la izquierda, esas son las proyecciones de crecimiento. Todas varían hasta cierto punto de alguna manera, pues dependiendo de los datos que se usan. Si se usa fuentes de CELADE, del DANE o de Naciones Unidas. Estas son proyecciones PIB per cápita, pues más o menos tienen como la misma situación que se presenta con las proyecciones de población. Hay muchos factores que pueden influenciar esto, pero pues digamos que se tiene que trabajar con alguna información y se tienen que hacer supuestos. La ventaja de esto es que ya se tienen metodologías hechas que van a permitir, si enfrentamos nueva información en el futuro, va a ser muy fácil colocar la información dentro de los modelos y obtener nuevos resultados actualizados. ¿Cuáles son las lecciones de la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono? El análisis sectorial de las emisiones de GEI permite darse una imagen más clara del potencial de mitigación nacional y facilita la formulación de acciones a prioridades nacionales de mitigación. Creo que lo que hemos estado discutiendo mucho durante todo el día. Aquí estamos muy acostumbrados a tomar decisiones al aire sin tener supuestos y bases bien establecidas. Básicamente lo que se está haciendo con esto es empezar a crear más memoria institucional para poder formular mucho mejor las futuras políticas y pues ilustrar a los tomadores de decisiones con cosas más reales y concretas para que lo puedan hacer. Incluir a las partes involucradas, gobierno, sector privado y sociedad civil dentro del proceso de formulación de las acciones de mitigación. Esto es lo que siempre les he mencionado. Nosotros creemos firmemente en los procesos participativos. Cuando los procesos son participativos tienen mucho más credibilidad a nivel nacional y la gente está enterada de lo que se está haciendo.
La viabilidad financiera de las alternativas de mitigación es de vital importancia para su implementación y la acogida del sector privado. Es por esta razón que les decimos que paralelo a la terminación de la segunda fase, ya estamos en los preliminares de la fase de implementación y lo que se refiere a una estrategia de financiación para eso, para dichos planes sectoriales. La articulación de las prioridades sectoriales identificadas en el proceso con las prioridades territoriales en materia de implementación de medidas de mitigación a nivel territorial. Ya es una vez más lo que les estoy mencionando. Estamos empezando a trabajar con las regiones, estamos en una etapa primaria todavía y básica, estamos todavía definiendo cómo hacerlo y cuál es la mejor manera, porque es un reto bastante grande. Pero la idea es que podamos explotar también lo que las entidades territoriales como departamentos o municipios o pequeñas ciudades, grandes y medianas o grandes ciudades han estado haciendo y tratar de formular planes regionales de mitigación. Y dentro de esto obviamente pues existen grandes posibilidades para el área de construcción. Mercados de carbono. Colombia defiende los mercados de carbono como un mecanismo costo eficiente para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global. Esto es todavía están en definición, pero digamos que ya existen en los mercados internacionales mercados para transar certificaciones de reducción de emisiones. Muchas veces cuando los países no pueden cumplir las metas a las que se comprometieron en el protocolo de Kioto, lo que hacen es hacer transferencias de recursos para que los países en vías de desarrollo generen estas reducciones, y estos se venden como certificados y se transan en mercados especializados. Esos son los bonus certs. Esos son los bonus certs, que ahorita igual están en muchas negociaciones acerca de cómo pasar del MDL a los NAMAs. Se cree que es posible que los MDLs no es una voz oficial todavía, pero es posible que ese tipo de proyectos desaparezcan y todo se centre hacia los NAMAs, porque es algo más amplio y de más replicabilidad. Esta es una foto muy en general básicamente de lo que queremos hacer. Existe un Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 que le da un gran impulso a este tipo de estrategias, a la estrategia colombiana. Por eso está la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono metida en ellos, afectando principalmente en el Plan Nacional los temas de competitividad, las locomotoras, la sostenibilidad ambiental y la innovación. Dentro de la estrategia están los planes de acción sectoriales, los sistemas de monitoreo y la estrategia financiera. Y esos planes sectoriales, que eran lo que les mencionaba anteriormente, se espera tener dentro de ellos políticas modificadas y nuevas políticas, programas y acciones de mitigación y un listado de NAMAs que ya se estén trabajando en algunos sectores o nuevas posibilidades de NAMAs que se pueden ir explorando a través del tiempo y después ir vinculando más información al proyecto. Sector vivienda. ¿Qué se ha hecho para el sector vivienda dentro del proyecto y la parte de construcción? Ya se hizo una primera estimación de curvas de costos de abatimiento de emisiones de gases de efecto invernadero. Eso se hizo con recursos del Prosperity Fund, que es el fondo que tiene el Reino Unido para sus actividades de implementación en los países donde se aplica, y con la Cámara Colombiana, el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. Pilar estuvo trabajando junto con expertos de la Universidad de los Andes, que fueron contratados también para desarrollar este estudio, y con los expertos del Ministerio de Ambiente para hacer el desarrollo de este trabajo. Aquí, está mencionado todo, se utilizó un equipo de investigación. ¿Por qué los Andes? Pues porque ya era la universidad que había estado trabajando en los otros sectores, y era de gran importancia vincular toda esta información que teníamos de proyecciones para poder hacer las proyecciones en los temas de curvas de costos de abatimiento. ¿Cuál fue la metodología que se usó? Sabemos que las tres etapas de la construcción son el diseño, la construcción desde materiales y la construcción per se, y la etapa de
y la etapa del uso después de la edificación terminada, y hay una final que es la demolición o la finalización de la obra en algún momento cuando complete su ciclo de vida. El análisis se realizó para 3 áreas metropolitanas, Bogotá, Medellín y Barranquilla. Se analizaron 2 tipos de vivienda, que fueron las BIS y las no BIS, las de interés social y las que no son de interés social. Los tipos de edificaciones, unifamiliar y multifamiliar. Tipo de construcciones, mampostería estructural, mampostería industrializada y confinada. Y bueno, y con estos 3 grupos se quedaron 36 grupos homogéneos con diversas características. Pues porque se usaron estas 3 ciudades, de pronto pues es un poco obvio, precisamente pues por los cambios de altitud. Esto es básico para el estudio porque el comportamiento de las personas de Barranquilla y la línea de confort funciona totalmente a como funciona para Bogotá. Tenemos otro tipo, acá se requieren aires acondicionados, en Bogotá no, pero en Bogotá de pronto en algún momento se puede requerir calefacciones, acá creo que jamás se requeriría una calefacción, muy probablemente. Entonces, pues por eso, y Medellín es un punto medio entre estos dos extremos. Para las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizaron protocolos internacionales, el Energy Assessment Protocol del Environmental Protection Agency, el lineamiento del Common Carbon Metric desarrollado por UNEP, Sustainable Buildings and Climate Initiative, y también se tuvieron en cuenta los lineamientos del IDEAM, que son los responsables de generar los inventarios nacionales. La construcción de la línea base de emisiones se realizó para cada etapa del ciclo de vida y para 2 escenarios, era lo que les mencionaba, el escenario inercial y el escenario de referencia. Las proyecciones se hicieron a partir de datos del DANE y de los otros estudios paralelos. Los otros estudios paralelos era lo que se estaba haciendo con los otros sectores. Obviamente los supuestos de crecimiento de población, de crecimiento del PIB, de crecimientos de viviendas, pues fueron todos, fue la misma información que se utilizó y que fue validada por todos estos grupos de trabajo. ¿Qué se encontraron dentro de los vacíos de información? Y esto es muy importante porque aquí viene algo implícito, y es qué oportunidades tenemos para trabajar en investigaciones y en desarrollos para que en serio muy posiblemente los resultados que entregan estos estudios no son los más asertivos, pero no es por un mal trabajo, sino por la escasez de fuentes de información existentes en este tema, y eso era algo de lo que solo nos podíamos dar cuenta hasta iniciar un tipo de trabajo de ese nivel. La definición del stock de viviendas no tiene en cuenta, por ejemplo, ellos tienen un crecimiento, es casi como un crecimiento inercial, o sea, tenemos proyectado este crecimiento de viviendas, pero no tenemos en cuenta cómo puede afectarlo, por ejemplo, lo mismo que yo les estaba mencionando acerca de la migración de las poblaciones entre las zonas rurales y las zonas de ciudad. Ahí la definición del stock de viviendas puede ser algo muy etéreo y muy variable, y pues se deberá ajustar en el futuro con nueva información que se tenga, o establecer una metodología para medir precisamente el stock de viviendas mucho más clara. Proyecciones de población. Dentro de estas no se tiene en cuenta como la reducción del déficit de vivienda o el impacto de fenómenos naturales, por ejemplo. Entonces, lo mismo, era lo que les decía anteriormente, las proyecciones a más de 10 años se vuelven un poco complicadas, no son simples de hacer, y pues están sujetas a un margen de error bastante alto. En producción de materiales, no hay información detallada sobre materiales producidos en el país, técnicas y tecnologías usadas, maquinaria, energéticos, tipo y cantidad, consumo energético y características del proceso. Básicamente, dentro del proceso de construcción como tal, las emisiones empiezan desde el punto en el que se extraen los materiales, la materia prima de las canteras, o para hacer el hierro, o para hacer el cemento. Eso tiene emisiones en la extracción,
emisiones en el transporte, si el material es llevado desde el Pacífico hasta La Guajira, eso tiene una cantidad de emisiones embebidas por el transporte completa. Por ejemplo, ese es uno de los ejemplos de lo que se encontró. De todo lo que buscó el equipo de investigación, solo encontró 2 proyectos de construcción, los cuales tenían vinculada toda la información de todo su proceso con respecto a emisiones. Sin embargo, estos proyectos no eran representativos del general de los proyectos, entonces pues se tenía que tratar de manejar algún tipo de supuestos pues para poder generar los resultados. Se carece de información de consumo discriminado por tipo de vivienda a nivel nacional de acuerdo a su uso y pisos térmicos. Eso es otra, nosotros no tenemos claro, de acuerdo a la estratificación tan fuerte que tenemos en este país y a la zona de vivienda, quiénes consumen más, quiénes consumen menos, o por qué, o el tipo de electrodomésticos que usan, cuánto usan, o por estratos, por qué razones consumen más o consumen menos en alguna área o en otra. Y esto es algo que copié al pie de la letra, pero pues que se me hizo muy importante. Dados los vacíos de información encontrados, la información presentada podrá presentar cambios importantes con la aparición de información más reciente y más detallada. Estos cambios pueden reflejarse en el potencial de reducción de emisiones y en los costos de la implementación de las medidas. O sea, entre más información sólida tenga, más puntual va a ser la información. ¿Cuáles son los beneficios de este estudio y lo que se ha empezado a ver con él pues después de terminar? Que es el primer estudio de este tipo que se hace. Eso pues es lo primero, digamos que siempre tiene que haber un precursor de las actividades que se requieren. Y digamos que este estudio pues permitió, aunque los resultados no deben ser los más relevantes, pues permitió al menos empezarnos a dar cuenta de qué es precisamente lo que falta y por qué razón los resultados no pueden ser más relevantes. Los estudios que permiten asociar emisiones al uso de materiales y energéticos pueden ser insumos de formulación de políticas y de toma de decisiones. Esto es básicamente uno de estos proyectos. Este proyecto es uno de este tipo de estudios. Aquí lo que se busca hacer es analizar en cada una de las fases de construcción y a partir de los materiales y del proceso cuál es su participación en la generación de emisiones. Y pues en base a esto se pueden tomar mejores decisiones cuando tenemos personas tomadoras de decisiones que están dispuestas a evaluar ese tipo de informaciones. Esto es muy particular. Este fue un dato de los que se encontró en nuestro país. Se vive en condiciones austeras y el consumo de energía per cápita es bajo. Nosotros a nivel general, en comparación con muchos otros países a nivel mundial, tenemos un muy bajo consumo de energía. Sin embargo, hay una pregunta que viene al caso. Ustedes han escuchado que Colombia, bueno, y Latinoamérica en general, es ahorita más o menos como el boom económico y es más o menos como el que le pasó a China o a Asia hace un par de años. Ahora su crecimiento se está deteniendo y muchos de estos capitales internacionales se están viniendo más para Latinoamérica. ¿Qué va a pasar con el país? Bueno, y es el ejemplo de China. China no era un gran emisor y de un momento a otro, pues con su gran crecimiento económico pasó a ser el principal emisor del mundo. ¿Qué pasa con Colombia, que igual tiene una población pues bastante grande? Es el segundo país con mayor población en Sudamérica. Si tenemos un crecimiento económico como el esperado, o sea, ¿qué va a pasar con las emisiones? Muy probablemente se podrían disparar y podemos pasar de ser un país considerado muy limpio a ser considerado un país muy emisor muy rápidamente si los pronósticos económicos se cumplen y si se rompen estas tendencias de bajo consumo de energía. Y eso está muy relacionado con el estudio construyó una línea base llamada Confort, que está dado por el crecimiento del PIB, que es algo que también estaba mencionando Christoph en su presentación. Eso tiene mucho que ver cuando el poder adquisitivo de las personas mejora, su consumo de energía tiende a aumentar más. Entonces tiene más, sus electrodomésticos consumen más energía, utiliza un televisor más grande, instala, el que no tenía aire acondicionado ahora instala aires acondicionados o compra más ventiladores. Entonces es muy importante analizar también con estos cambios económicos qué va a pasar con el comportamiento de las personas, y pues es algo que también hemos hablado durante todo el día, cómo eso puede variar los consumos, y pues esto tiene mucho que ver con todos los desarrollos de construcción sostenible, cómo se pueden hacer
diseños y cómo se pueden hacer construcciones que sacien la necesidad de este tipo de personas o de cualquier tipo de personas en sus construcciones, y al mismo tiempo cómo podemos mantener, hablando netamente de la parte de emisiones, cómo podemos mantener una línea de emisiones baja. Las opciones de mitigación son en muchos casos transversales a varios sectores, principalmente, pues, por ejemplo, transporte y residuos, dado la ubicación, dado cómo se manejen los residuos, qué tan grande o pequeña sea la urbanización que se está haciendo. Por lo tanto, el análisis de cobeneficios o evaluación de impactos, Impact Assessment, como es conocido en los lineamientos internacionales, es básico. Muchas veces, y esto es algo muy a nivel personal, las reducciones de emisiones se llama la complementariedad de las medidas. A veces la reducción de emisiones en una medida puede generar un complemento de emisiones por otra razón. O sea, si no usamos carbón pero vamos a usar gas, entonces no ahorramos en el proceso de la caldera, pero si el proceso, por alguna razón, el proceso de transportar el gas es más emisor, tan simplemente la reducción se balancea y pues al final no hay un efecto positivo dentro de las reducciones. Sin embargo, por eso es tan importante el análisis de cobeneficios. Este tipo de medidas pueden generar beneficios de generación, lo que les mencionaba antes, generación de empleo, beneficios económicos. Entonces, pues al final, digamos que baja por acá, reduce por acá, no se debería hacer, pero tiene una cantidad de impactos en el resto de la sociedad, pues porque no se hace. Estamos haciendo lo mismo, al menos no estamos aumentando el crecimiento aumentando la generación de emisiones, pero estamos apoyando al desarrollo del país. Bueno, esto era básicamente pues mi último mensaje como tal, y digamos, yo sé que esta presentación fue un poco más abierta en comparación a las anteriores que tuvimos durante el día de hoy, que fueron más específicas a certificaciones pero sin embargo es una manera como de empezar a llamar la atención en dos cosas. La primera, en que el mensaje del gobierno nacional es que estamos muy interesados en empezar a regionalizar esta estrategia y que es de vital importancia para nosotros. Es un reto, no es sencillo, porque es trabajar con muchas regiones al mismo tiempo y esto no es algo fácil. Estamos buscando la forma de establecer metodologías que se puedan hacer, que se puedan llevar a cabo y sean eficientes para poder trabajar con todas las regiones, pues porque si ustedes se imagínense 1000 entidades entre ciudades pequeñas, ciudades grandes, pueblos, tratando de buscar apoyo al mismo tiempo de una sola entidad, pues es un poco bastante complicado. Entonces hay que buscar la manera. Nosotros creemos mucho en que las regiones pueden, así como a nivel nacional el Ministerio de Ambiente está liderando esta estrategia, a nivel regional y a nivel de ciudades uno tiene que buscar aliados. Nosotros estamos convencidos de que sí se necesitan aliados en el sector público definitivamente, pero la academia en este punto juega un papel fundamental. O sea, precisamente todos estos procesos de conseguir información, pues hacen parte de lo que las entidades educativas tienen que hacer. Las entidades educativas tienen que ser un foco generador de información eficiente, y pues esto es ya, como pueden ver, el tema es importante, falta hacer muchas cosas a nivel nacional todavía y hay que hacerlas. Ya estamos trabajando, esto fue un estudio para vivienda, construcción de vivienda. Ya se está empezando no estoy seguro en ese momento si ya empezó, pero creo que a través de USAID ya se iba a empezar a hacer uno para la parte de construcción comercial y básicamente es vivienda y construcción comercial y construcción de infraestructura. Entonces hay que seguir avanzando, hay muchas cosas por hacer, pero a nivel regional y todo lo que ustedes puedan adelantar en información para sus regiones va a ser muy valioso para posibles futuras estrategias. Muchas gracias. De cambio
cambio climático. Básicamente esto es lo que se denomina el Sistema Nacional de Cambio Climático. Va a estar conformado por una comisión ejecutiva, un comité de gestión financiera que sería el encargado de manejar todos los recursos, y la estrategia como tal se lleva a cabo en la subcomisión sectorial, donde hay grupos interdisciplinarios de trabajo que trabajan precisamente con los sectores productivos. Estamos empezando ahora a pensar, y aquí es donde también cobra una gran importancia este tipo de eventos. Vamos a empezar a aterrizar esta estrategia sectorial a una estrategia más regional y territorial. No es sencillo, es una tarea bastante dispendiosa. Sin embargo, vale la pena enfrascarse en este tipo de iniciativas. Hay un decreto que va a salir para ratificar este Sistema Nacional de Cambio Climático. Ha estado en trabajo durante los últimos 2 años, pero esperamos que en los próximos meses ya quede firmado. Sin embargo, y sin estar institucionalizado, ya digamos que las partes trabajan en las funciones respectivas. Bueno, para empezarles a hablarles un poco sobre esto, pues me imagino que ustedes ya conocen todo lo que es la temática de cambio climático, y pues les voy a contar pues un poquito de las circunstancias nacionales. Colombia es un país que por su matriz energética pues es considerada muy limpia a nivel internacional. Nosotros tenemos nuestra producción de energía se basa en un 65% en tecnologías hidro, y esto hace que el nivel de emisiones sea relativamente bajo en comparación con muchos otros países que tienen pues básicamente su generación a partir de las termoeléctricas. El carbón es mucho más emisor de gases de efecto invernadero. Las mayores emisiones del país se producen en el sector agropecuario y por deforestación, y las emisiones de transporte también son muy representativas, equivalen al 12%. Este es el total de emisiones pues, para el 2004, que fue el último reporte oficial presentado por el IDEAM, de 180.010 gigatoneladas de gas carbónico equivalente. Estas son las emisiones del módulo de energía. Están aquí se refleja como para el módulo de energía las principales son el transporte y la generación de energía como tal, aún teniendo una matriz energética tan limpia. Pues para un país tan grande obviamente tienen que ser representativas sus emisiones. Están las de industrias manufactureras y construcciones, las fugitivas y las de otros sectores, que equivalen a otro 40% aproximadamente. Estas son las emisiones del módulo agropecuario. Fermentación entérica y fertilización pues son lo más representativo. Después de esto está la generación de estiércol y los cultivos de arroz y otras actividades en el módulo agropecuario. Aquí es donde les empiezo a mostrar un poco en qué consiste la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono. Es un programa de desarrollo de corto, mediano y largo plazo que busca desligar el crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero del crecimiento económico nacional a través de la implementación de planes, proyectos y políticas que maximicen la carbonoeficiencia de la actividad económica del país y que a su vez contribuyan al desarrollo social y económico nacional. Básicamente lo que nosotros estamos tratando de hacer es, si esta es nuestra línea de crecimiento proyectada para los próximos 20 años o para los próximos hasta el 2040, lo que nosotros queremos hacer es no limitar el crecimiento económico del país, sino que a través del uso de nuevas tecnologías y de estrategias de mitigación queremos crear una nueva línea que mantenga el mismo crecimiento económico, pero que presente una reducción de emisiones. Estas son las emisiones. Entonces, este es todo el espacio bajo esta curva, hasta esta curva, es básicamente el reto que tenemos. Es muy difícil querer ser cuantitativo con esto y dar números y dar metas, porque son compromisos que pueden ser armas de doble filo al final.
pero pues de lo que sí estamos seguros es que existe un gran potencial, y no solo para emisiones, sino para muchos otros co-beneficios que más adelante les explicaré que son de vital importancia para el país. Bueno, esa es básicamente otra vez una definición del objetivo principal, que es lo que les estaba mostrando, que es identificar y valorar acciones que estarán encaminadas a evitar el crecimiento acelerado de las emisiones de HEI. Queremos que el crecimiento de las emisiones de HEI sea más desacelerado en comparación al crecimiento económico. Ese es nuestro gran reto, en verdad. Y todo lo que logremos a partir de ahí va a ser una ganancia. Colombia es un país, esto es un dato que no les había mencionado, Colombia es un país que produce el 0.62 del total de las emisiones mundiales, lo que realmente no es algo muy significativo, y pues es lo que muchas personas muchas veces se preguntan: ¿por qué razón nosotros tenemos que ingresar en este tipo de estrategias cuando no tenemos una alta responsabilidad en lo que ha pasado, y pues la principal responsabilidad pertenece a los países más desarrollados? Más adelante vamos a ver la importancia real de esto, porque este tipo de compromisos en verdad pueden traer muchos beneficios a muchos niveles. ¿Cuáles son los objetivos de la estrategia colombiana de desarrollo bajo en carbono? Tener claridad sobre el grado de contribución del país en los esfuerzos globales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Después es básicamente lo que yo les estaba mencionando, es empezar a tener mejores sistemas de información y bases de datos que nos permitan siempre tener monitoreado y claro en qué posición estamos en comparación con el resto del país respecto a nuestras emisiones. Preparar la competitividad de nuestra economía para un escenario global de bajo carbono. Y aquí es pues donde ya empieza a tener mucha relación, pues aunque sabemos que está muy relacionado con construcción sostenible. Uno de los objetivos de la construcción sostenible es impactar la reducción de emisiones, pero pues básicamente la tendencia internacional está empezando a mostrar que los mercados están muy interesados en producción que esté certificada, que tenga sellos de reducción de emisiones, y realmente, como siempre se ha comportado la economía colombiana, es que siempre estamos un paso atrás de la vanguardia de la economía global. Y lo que nosotros necesitamos empezar a hacer es ponernos a la par con lo que está sucediendo en los lineamientos internacionales, y sobre todo con la cantidad de recursos internacionales que van a venir por transferencia de los países desarrollados para los países en vías de desarrollo en los próximos años. Que es lo que voy a mencionar, es el aprovechamiento de recursos de cooperación orientados a la mitigación del cambio climático, que fue un compromiso del Acuerdo de Copenhague, que fue la conferencia de las partes número 16, si no me equivoco, donde para el año 2020 se esperan 100.000 millones de dólares de transferencia de países desarrollados a países en vías de desarrollo para desarrollar estrategias de mitigación. Como Christoph lo mencionaba, y es muy cierto, o sea, realmente es muy complicado para que nosotros pudiéramos evadir ese 2% de variación en la temperatura que pronostican los expertos en cambio climático en unos 30 o 40 años. Tendríamos que volver a las emisiones de hace 50 años más o menos, lo cual es prácticamente imposible, y más pues con un crecimiento exponencial. Entonces, cuando él mencionaba que realmente la mitigación deja de ser tan relevante en comparación a la adaptación, es muy cierto, pero digamos que todavía hay mucho que aprovechar en ese parto. Primero, para tratar de mitigar un poco ese 2%, y segundo, para aprovechar precisamente todas esas transferencias de recursos y de tecnologías y de aprendizaje y de conocimientos que pueden en verdad ser de mucho valor y de mucho apoyo para el desarrollo del país. Crecimiento económico y mayor productividad, apoyando a que nuestras empresas conquisten mercados internacionales con altas exigencias en cuanto a carbono intensidad. Pues es lo que les estaba diciendo, básicamente los mercados internacionales cada vez se están volviendo más estrictos, sobre todo los de países desarrollados, con respecto a los requisitos para poder acceder a estos mercados, y más cuando se trata de productos que vienen de países en vías de desarrollo. Aprovechando nuestro potencial minero energético de forma ambientalmente responsable. Esto pues también es una premisa de nuestro proyecto, y es trabajar en los sectores
emisores productivos, nosotros sabemos que somos muy ricos en minerales de gases de efecto invernadero, son muy grandes. Entonces es realmente importante hacer un énfasis en esto para tratar de hacer estas reducciones lo máximo posible. Innovación y competitividad, promoviendo tecnologías con los más altos estándares de productividad y carbono eficiencia. Mucho de las actividades que se realizan en el marco de la estrategia tienen que ver con la transferencia tecnológica de los países desarrollados a los países en vías de desarrollo. Nosotros siempre tendemos a pensar que todo lo que sea una nueva tecnología, nuevas cosas que implementar, cambio de maquinarias viejas por nuevas, tienden a significar costos extra. Era algo que estaba mostrando Pilar esta mañana, la percepción de que uno suele tener de las cosas antes de hacer un estudio profundo. Lo que hemos podido observar es que en muchos de estos casos, muchos de este tipo de transferencias a largo plazo, lo que hacen es generar reducciones, beneficios económicos para las empresas y para los sectores en el largo plazo, ya sea por reducción de consumo de energéticos o por mayor eficiencia en los sistemas de producción o por muchas otras razones, pero es importante mostrarle esto a los sectores para que empecemos a entrar en esta línea. Reducción de pobreza y desarrollo rural sostenible, mejorando los sistemas productivos de las familias campesinas para que sean ambiental y económicamente sostenibles. No les había mencionado que los sectores de intervención son transporte, minería, energía, agricultura, residuos, industria. Y adicionalmente tenemos un capítulo que fue algo que les mencionó también Pilar temprano y ahorita más adelante les voy a mencionar más adelante. Tenemos un primer estudio de los temas de vivienda y para los temas de vivienda y construcción en el desarrollo de curvas de costos de abatimiento. Profe, yo tengo una pregunta. Cuéntame. Que si las empresas referencia, futuros de emisiones, nosotros hemos creado escenarios de referencia inerciales y escenarios de referencia y escenarios inerciales y escenarios de referencia. Básicamente los inerciales son los que tienen que ver con los que se hacen teniendo en cuenta todas las proyecciones normales, y los escenarios de referencia ya son cuando empezamos a ver qué sucede cuando se aplican algún tipo de políticas o pasan fenómenos que no están proyectados dentro del crecimiento normal de las proyecciones. Básicamente lo que pasa en el día a día, cualquier tipo, un impacto, una catástrofe ambiental, las inundaciones que tuvimos hace 3 años donde fuimos el segundo país más afectado. Bueno, y este es otro dato muy importante, también muy relacionado a lo que mencionaba Chris. Colombia es el segundo país en el mundo con mayor vulnerabilidad a los efectos del cambio climático. Y eso es un dato muy importante porque eso económicamente nos afecta demasiado. La cantidad de recursos que nosotros gastamos del llamado fondo de adaptación, al final no fue un fondo de la adaptación, es lo que se hace previo a que sucedan las tragedias. En este caso, nos tocó usar estos recursos para atender lo que ya había pasado, cuando lo que tenía que haber pasado es que nosotros deberíamos haber estado preparados para estas situaciones. El segundo componente es el de diseño e implementación de políticas, planes y medidas. Dentro de todo el trabajo que hemos estado haciendo, y ya les mostraré un poco la dinámica y la metodología que usamos, hemos empezado a identificar en estos sectores de intervención medidas de reducción de emisiones que puedan ser contempladas, y lo que queremos hacer es crear planes sectoriales de mitigación, los cuales van a estar conformados por políticas, que es básicamente creación de políticas o modificación de políticas ya existentes, políticas, programas o actividades o acciones que se puedan llevar a cabo en mitigación, y NAMAs. No sé si estén familiarizados con el término NAMA, pero en español significa medidas apropiadas nacionales de mitigación. Digamos que es el término más grande que existe en este momento para
para agrupar aquellas medidas que pueden ser implementadas en un país o en varios países para hacer reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Igual todavía falta que se hagan más lineamientos y se establezca y se dé mucha más claridad para este punto. Componente 3 es diseño y construcción de un sistema de monitoreo, reporte y verificación. Lo que necesitamos hacer es crear un sistema y ya estamos trabajando en las primeras consultorías para realizar este sistema. Básicamente lo que buscamos es una forma de hacer un monitoreo a todas las acciones que estén contempladas en estos planes sectoriales para saber en qué van sus actividades y poder calcular el número de emisiones que están, pues la cantidad de emisiones que están evadiendo.